Temas, unos más fáciles que otros. Hay temas complicaditos que son las púrpuras. Las púrpuras, vemos que anemia, que pienso que es un tema bonito, fácil de explicar y manejar, pero bueno, púrpuras es un poquito más complicado porque hay una cantidad de enfermedades. Vamos a pasarlas a tocar por encimita y nos dedicamos a la púrpura trombocitopénica y hepática. Y por último hablamos un poquito de los hemorrágicos, especialmente las hemofilias. Y hablamos un poquito al final de anticoagulantes. ¿Qué tal están de anticoagulantes? Creo que ya les dieron un toquecito por ahí, el doctor Cano, ¿cierto? Sí. ¿Sabes que están cuchillas en eso? Ahí vamos, ahí va. Bueno, listo. Ya me olvidó cómo se Bueno, aquí tenemos nuestros tres personajes, ¿cierto? El glóbulo rojo, el leucocito y las plaquetas. Son los personajes que vamos a hablar hoy. Ellos conviven todo el tiempo a nivel circulatorio, ¿cierto? A nivel de los vasos sanguíneos, interactúan entre ellos, pero cada uno hace su trabajo independiente. Los glóbulos rojos, miren cómo son, como una especie de donas, son discos bicóncavos, tienen su razón de ser, porque son de esa forma. Y este es el motorcito, el motor que logra que todo el sistema funcione. Es una bomba cardíaca. Lo traje porque ya se les ha olvidado un poquito la anatomía, ya lo he comprobado en consulta. Entonces acordémonos un poquito de cómo funciona este aparatico, ¿sí? Con sus cavidades, sus arterias, ¿cierto? Aquí tenemos entonces, esta es la parte derecha del corazón. La parte izquierda tenemos a la aurícula derecha, llegan en la sangre que no tiene oxígeno, rica en CO2, a través de la cava superior, que trae toda la circulación de cuello, cabeza y extremidades superiores, y cava inferior, que es la que trae tórax, abdomen y extremidades, ¿cierto? Estas llegan aquí a la aurícula, pasan a través de qué válvula? La tricuspidia a el ventrículo derecho, y pasan a través de la válvula arterial pulmonar, la única arteria que lleva sangre sin oxígeno, ¿cierto? Y va hacia los pulmones, donde se va a presentar el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2. De allí regresa a través de las arterias pulmonares, que son 4, de izquierda y derechas, llegan a la aurícula, pasan a través de la mitral al ventrículo izquierdo, y de ahí a la aorta por la válvula aorta. No hay problema, ¿cierto? Bueno, esta es la maduración en forma sencilla de los elementos de la sangre, ¿cierto? Hay una célula madre mieloide y una célula madre linfoide, y de ahí salen los linfocitos, el linfocito B, T
y de aquí sale lo que son las plaquetas y el que nos interesa, los glóbulos rojos. Aquí un poquito ya más complicado, más completo el cuadro. ¿Sí? Y ahora, ya después hablamos de los reticulocitos. Y aquí vemos como la diferencia entre el tamaño de los leucocitos con relación a los glóbulos rojos. Esta es la maduración que tenemos, se llama eritropoiesis, ¿sí? Que se va a efectuar inicialmente en el saco vitelino, posteriormente los órganos que toman la batuta es el hígado y el vaso, y ya cuando estamos en la madurez, la edad adulta, ya esa función la toma es la médula ósea. Y ahí vemos cómo madura el eritrocito, ¿sí? La célula madre, el proeritroblasto, el eritroblasto, el normoblasto, el reticulocito, que forma parte importante del tema, y los eritrocitos. Todos estos, si ustedes se dan cuenta, todos tienen núcleo, los otros dos no, ya son sin núcleo. El hecho de que aparezca reticulocitos con núcleo, eso debe llamar la atención. ¿Listo? Esos reticulocitos con núcleo que tienen una médula, ¿Una qué? un cáncer óseo. No necesariamente. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué se te ocurre? Una alteración en la maduración. O sea, quiere decir que están acosando la médula, así como cuando acosan a cualquier empleado, ¿cierto? Lo acosan a que funcione, que tiene que entregar el trabajo. A veces pasa eso con la médula, que la ponen, por ejemplo, un disparo, empieza a sangrar, pues inmediatamente se activa la médula porque está perdiendo sangre, tiene que recuperar lo que está perdiendo, se activa todo eso, entonces a veces se sale uno que otro reticulocito con núcleo. Entonces es como si entregaran mal el trabajo. A las carreras, ¿sí? Pero eso es la maduración, sigue madurando la maduración, ¿sí? Entonces la idea es que estos dos, ya en la fase final de la maduración, y ya el glóbulo rojo, que es el trabajador final. Todo eso en base al estímulo de la eritropoietina, la hormona que está en donde, en el riñón, ¿cierto? Ahí es donde se produce y la que va a regular toda esta maduración. Como decíamos, el sistema circulatorio está compuesto entonces de su corazón, la válvula, el sistema arterial y el sistema venoso, ¿sí? Un circuito cerrado, en los cuales la función básicamente es entregar oxígeno a los tejidos, ¿sí? Que lo están requiriendo, y recoger todo el CO2 para llevarlo al pulmón. Y allí en el pulmón vamos a hacer el intercambio gaseoso también. Este es lo que nosotros encontramos todos los santos días, ¿cierto? Nuestro cuadro hemático es la herramienta básica de todos nosotros, en los cuales vamos a encontrar la hemoglobina y el hematocrito y algunos elementos que vamos a utilizar para la anemia. ¿Listo? Entonces ya dijimos, entonces la anemia, ¿qué va a hacer? Pues la anemia es disminución de los niveles de hemoglobina o de glóbulos rojos, que son los que la contienen, ¿sí? Y obviamente entonces va a haber disminución en la entrega del aporte de oxígeno. La OMS define como anemia unos niveles por debajo de 12 en mujeres y por debajo de 13 en hombres, pero esto es a nivel del mar, ¿sí? Entonces tenemos que hacer las correcciones del caso según la altitud. Entonces, por ejemplo, que estuviéramos en Bogotá, que está más o menos a 2.500 metros, 2.700 metros de altura, ¿cierto? Aquí estamos a ¿qué? 900, ¿no? Más o menos. 900 de metros de altura. Entonces hay que agregarle esta diferencia a los valores que están aquí arriba. Y por ejemplo, si este es 1000 metros, le toca a este serían 13.9 y este serían 14.9. ¿Sí? Hay que corregirlo en base a la altitud y en base a la edad. Entonces aquí vemos como los niños menores de 11 años, igual que las embarazadas, que considera que anemia para ellos es menor de 11, la edad están por encima de 11 años, los niños y las mujeres no embarazadas
el valor va a ser de 12 como lo decía la OMS, y ya mayores ya tenemos para los varones el valor de 13 como habíamos dicho, ya que la edad y la altitud van a modificar el valor de la anemia. Y como vemos, esto es más complejo todavía, toda la maduración de las diferentes células sanguíneas. Aquí ya tenemos el eritrocito, aquí ya tenemos, perdón, el reticulocito y el eritrocito. Como veíamos entonces, la médula es la fábrica final donde se está produciendo los glóbulos rojos, ¿cierto? Unos órganos hematopoyéticos, ya decíamos que el saco uterino es el primero, después el hígado y el vaso, y por último la médula es la que proporciona la hemoglobina y los glóbulos rojos. Entonces, requieren de unas materias primas, es como una fábrica, ¿sí? Requiere de materia prima. Entonces la materia prima que requiere para funcionar bien son estos tres elementos: el hierro, el ácido fólico y la cobalamina, la vitamina B9 y la vitamina B12. La célula, como decíamos, es glóbulo rojo es un disco bicóncavo, debe tener ciertas características para poder funcionar, entre esas que la membrana sea deformable para poder pasar a través de los capilares distales, tanto del vaso como de los capilares a nivel distal. Eso le permite a él pasar y entregar el oxígeno a los sitios distales de la circulación. El consumo de oxígeno, él no consume oxígeno, él utiliza otras fuentes de energía precisamente para no gastar el oxígeno que va a transportar. Entonces él utiliza estas dos, más adelante vamos a ver las dos ¿qué se llama esto? Las dos fuentes de energía, ¿sí? El método de Meyerford y la exosamonosfosfato. Son dos vías por donde él obtiene su energía para poder trabajar. Básicamente, vamos a estar hablando de esta estructura que es el pilar del glóbulo rojo, que es la hemoglobina, que va a estar compuesta por 4 cadenas de globina y 4 grupos hemos. Los grupos hemos son los cafés y las globinas son las 4 como espaguetis que hay ahí, que se forman, son las proteínas. Y la vida media de ese eritrocito es de 120 días. Entonces, como decíamos, la formación de la hemoglobina básicamente va a estar formada por 2 succinilcolinas y 2 glicinas que van a formar, digamos, el anillo. Aquí lo vemos. Estos son anillos pirrólicos que van a formar los 4 anillos, van a formar lo que llama la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se une a un átomo de hierro y es lo que va a conformar el grupo hemo. Este grupo hemo, con las cadenas de polipéptidos, cadenas alfa y beta, 2 alfa y 2 beta, es muy importante porque más adelante vamos a ver que va a haber alteración de esas hemoglobinas. Forman las 4 cadenas y es lo que van a conformar la hemoglobina A. O sea, la hemoglobina del humano es la hemoglobina A. ¿Sí? El humano tiene 3 hemoglobinas, pero la que predomina va a ser la hemoglobina A. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, esta es una repetición de lo que acabamos de hacer, es decir, con la protoporfirina 9, el ion ferroso y conformación del grupo hemo y conformación de la hemoglobina. Esta es y en la parte interna del grupo hemo, entonces cuando en donde ubica el oxígeno que va a transportar. Aquí vemos el promedio de vida para compararlo con los otros componentes celulares: 120 el glóbulo rojo, de 12 a 72 los granulocitos, los monocitos y linfocitos de 100 a 300 días. Realmente los linfocitos T, los B y T son los que producen anticuerpos y
inmunidad celular, y las plaquetas más o menos en promedio unos 10 días. El mecanismo de la anemia pues va a estar basado en 3 posibles vías. Una es la disminución en la producción a nivel de la médula, el otro es el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos y por último la pérdida de sangre. Son los 3 mecanismos por los cuales vamos a tener anemia. Para poder hacer el diagnóstico de la anemia pues vamos a utilizar nuestra herramienta básica, que es el cuadro hemático. Después hablamos de la biometría hemática, en donde vamos a encontrar la hemoglobina y los índices hematimétricos. Aparte de eso vamos a tener la ayuda de los reticulocitos y el frotis de sangre periférica. Aquí lo tenemos otra vez. Entonces tenemos hemoglobina hematocrit, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio, y algunos utilizan la concentración media de la hemoglobina corpuscular. Bueno, entonces, hablando de anemia, les vamos a utilizar la biometría. Ya lo vimos de hemoglobina hematocrit, ahí es la primera base, que quiere decir si está anémico según los valores que encontremos, y ahí vamos a mirar entonces la ayuda del volumen corpuscular, que este sería lo normal, y este sería un globo pequeño y un globo grande, que se va a denominar microcítico o macrocítico, que van a ser característicos de algunas anemias. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hierro que contenga, ¿cierto? El hierro, acuérdate que es el que le da el color al glóbulo rojo. Le vamos a tener normocrómico, hipercrómico y hipocrómico. Estos son los valores de cada uno de ellos: volumen corpuscular entre 80 y 100, hemoglobina corpuscular media entre 21 y 31, y la concentración de hemoglobina corpuscular media de entre 32 y 36. Entonces, cuando hay alteración de ese volumen corpuscular, pues se van a asociar a cierto tipo de anemias. Pues aquí tenemos los glóbulos rojos, que son más pequeños, ya, volumen corpuscular medio bajo, son microcíticos. Entonces se asocia básicamente a algunas anemias como la ferropénica, que es la más frecuente de todas, la enfermedad de la talasemia, que tiene que ver con las hemoglobinas, las enfermedades reumáticas y algunos medicamentos como los antituberculosos y inmunosupresores. Con el volumen corpuscular alto vamos a tener, los macrocíticos. La principal es la anemia perniciosa, ¿cierto?, que va a estar causada por la deficiencia de vitamina B12, anemia causada por falta de ácido fólico, que es el B9, las enfermedades hepáticas, el alcoholismo, el hipotiroidismo, el tratamiento con medicamentos de tipo quimioterapéutico, entonces, y retrovirales. Entonces, todos esos van a acompañarse de una anemia de tipo macrocítico. Y de tipo normocítico en todas las enfermedades crónicas: la insuficiencia renal, la anemia plástica, la pérdida de abundante sangre también puede estar normocítica, normocrónica, porque no ha tenido tiempo de modificarse por lo agudo del cuadro clínico, las hemorragias agudas. Bueno, vamos hasta ahí, ¿cómo vamos? Doctor, ¿puede pasar a la diapositiva? Esa hemorragia puede ser ya sea de tipo traumático, por alguna enfermedad Aguda, hemorragia aguda. aguda. Es porque no sale normocítico, porque no ha tenido tiempo de modificarse. Y si se cronifica ¿Ah? la hemorragia. Ya se la vuelve como la anemia ferropénica. Bueno, aquí entonces tenemos la segunda herramienta, que son los reticulocitos, que en ellos se pueden en parte a responder la pregunta. ¿Sí? Los reticulocitos, entonces, ellos el valor normal es de 0,5 hasta 2%, el valor absoluto de 40 a 90 mil, pero entonces existe un índice que nos da el valor más exacto, ¿sí? Y se calcula con el porcentaje de reticulocitos que tenemos, lo multiplicamos por una división que es el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal,
dividido entre 2. Eso nos da más exactamente el valor de los reticulocitos. Entonces, ¿qué pasa con los reticulocitos? Entonces, ellos nos van a indicar si la médula está actuando ante la anemia que se está presentando o si realmente no puede actuar contra esa anemia. Pues aquí tenemos básicamente, entonces la anemia en estos casos se va a llamar, es una anemia de tipo regenerativo cuando el volumen, entre más alto sean los reticulocitos, que está diciendo que la médula está produciendo, está respondiendo ante el cuadro anémico que está causando el cuadro clínico. Entonces, en esos casos son las hemorragias, la hemodiálisis, las enfermedades metabólicas, las enfermedades de membrana, la hemoglobina los autoinmunes. Y las enfermedades regenerativas, obviamente ya por lógica, la aplasia medular y la falta de los elementos, el hierro, la vitamina B9 y la vitamina B12, que son los precursores de la hemoglobina, ¿sí? Insuficiencia renal crónica y la anemia inflamatoria, que ahorita vamos a saber qué quiere decir eso. Aquí tenemos algunos de los me toca ponerme la cara. Otra forma de ver los glóbulos rojos, pues vamos a tener en cuenta es según el frotis de sangre periférica, según el tamaño y según la forma. Entonces aquí vemos diferentes representaciones del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces tenemos los dactiocitos, que están más que todo asociados a enfermedades de mieloptisis, como las invasiones a nivel de la médula de cáncer como de mama, de gástrico, de próstata, ¿sí? Entonces, estos invaden la médula y entonces nos van a producir cuando salen este tipo debemos sospechar que algo está pasando, invasión de la médula por cáncer. Estos dactiocitos, que no se alcanza a ver, dactiocitos. Estos en forma de hoz son los de células falciformes, la anemia de células falciformes, que es por trastornos a nivel de la hemoglobina. Entonces, ellos en esos el tipo de hemoglobina hace que se deforme el glóbulo rojo y que en forma de una hoz. Entonces, ahí está la célula falciforme. Lo que son los acantocitos y los equinocitos son pacientes, son anemias que son de enfermedades crónicas, ¿sí? Enfermedad renal crónica y deshidrataciones severas, de los acantocitos y los dactiocitos. Los esquitocitos son los glóbulos rojos que se fragmentan, como en el caso de las anemias hemolíticas, donde se rompen estos glóbulos rojos, ¿sí? Y quedan los pedacitos, digamos así, del glóbulo rojo, ¿sí? O cuando hay un accidente con politraumatismo y eso, también algunos glóbulos rojos se fragmentan por el trauma. Estos son lo que se ven en los glóbulos rojos. Obviamente aquí tenemos los esferocitos, son los de las enfermedades cuya causa de anemia es la forma que tienen, que no son deformables, son redondas y no son deformables, entonces se rompen al pasar por la microcirculación. Cuando vean esto así, pilas de monedas, hay que pensar en mieloma múltiple. El diagnóstico básicamente son en pacientes diagnósticos son los de se me escapa en este momento los de punteado basófilo son aquellos que son intoxicaciones como el plomo. Y aquí tenemos los cuerpos de Hayes y los cuerpos de Owen-Joly. Uno tiene que ver con la precipitación de la hemoglobina, ¿sí? Y el otro tiene que ver con restos nucleares, ¿sí? Tiene que ver con HIV y todas esas cosas, inmunosupresión. Bueno.
Entonces vamos a tener dos tipos de síndromes, uno que es el síndrome anémico general y el otro el específico. Vamos a tener un síndrome anémico, un síndrome ferropénico, síndrome anémico con megalolástico y así sucesivamente. Entonces, comencemos con los síntomas y signos de el síndrome anémico general. ¿Sí? Los síntomas generales de un síndrome anémico. Entonces, básicamente vamos a tener los mareos, la palidez, obviamente la palidez mucocutánea, la debilidad, la astenia, la dinamia, la sensación de frío en pies y manos, el dolor de cabeza, la cefalea, la dificultad para respirar cuando hace algún esfuerzo, a veces hay dolor en el pecho y la sensación de cansancio, astenia y la dinamia. Pues aquí lo tenemos, astenia, fatiga, palpitaciones, disnea, mareos, cefalea y palidez en una paciente que está totalmente pálida, los labios son completamente pálidos. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo que llama el síndrome anémico, que es igual para todas. Y después vamos a ver cada una de estas: síndrome ferropénico, síndrome megalolástico y síndrome hemolítico. La anemia ferropénica. Entonces, en cuanto al hierro, el hierro viene de dos formas, que tiene dos valencias a nivel químico. Entonces, este hierro viene como férrico, cuando tiene la valencia 3, y ferroso el 2. El que más nos interesa es el ferroso. Este viene, es el que se va a ubicar aquí en el grupo M. La fuente, pues básicamente son las carnes rojas, ¿sí? Algunas legumbres y algunas leguminosas. Pero la base son las carnes rojas. Normalmente la ingesta diaria es de más o menos de 10 a 30 miligramos al día. Se absorbe el 10%, o sea, 1 miligramo, y se pierde 1, o sea que hay que dar un poquito más para que se deposite, tengamos depósitos de hierro a nivel del cuerpo. Entonces, aquí tenemos que el hierro, al ser ingerido, llega en su forma ferrosa al transportador, ¿sí? Al transportador, a la célula duodenal, se absorbe ahí donde está el transportador, y el férrico, entonces para eso tiene que asociarse al citocromo B y ese lo ayuda a entrar. Lo que pasa es que este transportador se llama transportador de metales. ¿Por qué? Porque ingresa el hierro, ingresa el calcio, ingresa el zinc, ingresa el cobre, por el mismo transportador. Entonces, por eso es que recomiendan que por favor, cuando demos hierro, no lo demos en multivitamínicos ni en combinación con otros metales, sino lo demos solito. Porque entonces los otros le van a competir el paso y se va a perder ese hierro. Y va a seguir hacia el resto del intestino donde no se va a absorber. Entonces, una vez que esté adentro de la célula duodenal, entonces aquí vamos a estar a este lado. Entonces aquí en el hierro ferroso ingresa por el transportador y ahí es captado por la ferritina, ¿sí? Y ese atraviesa la célula duodenal y lo lleva hacia una puerta, hacia un paso. Ese paso es la ferroportina. Esa sustancia permite que por ahí pase el hierro hasta la circulación. Ahí en la circulación va a haber otro transportador que es la transferrina. Acordémonos que la ferritina es la forma como se deposita el hierro a nivel del cuerpo humano. Entonces, tenemos ferritina aquí a nivel del intestino, tenemos ferritina a nivel hepático también. Entonces, ahí también vamos a almacenar hierro. Entonces, aquí viene y se transporta a través de la transferrina hacia los sitios donde lo necesitan, hacia la médula, hacia los depósitos que necesitan. Estos son los niveles de cada una de esas sustancias para cuando tengamos anemia ferropénica, asociación anemia ferropénica. Estos son los parámetros que tenemos que evaluar. Vamos a evaluar los niveles séricos de hierro, el nivel sérico de la ferritina, de la transferrina
y la saturación de transferrina y la protoporfirina libre. Entonces, básicamente, como veíamos antes, los tres mecanismos, ¿no? Hay aumento de la necesidad, como en el caso de las embarazadas, hay deficiencia en la dieta, como en el caso de los vegetarianos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman ahora? Veganos. Y con las pérdidas de sangre. Entonces aquí tenemos las causas de la anemia ferropénica. Disminución en el aporte, es una dieta inadecuada. Esto sí, definitivamente, el hierro sí, el que mejor viene es en la carne. Pues ahí sí, la otra, como veíamos, viene también, pero en un porcentaje mucho menor a nivel de del ferropénico, el férrico. Y la disminución de la absorción debido a falta del ácido clorhídrico, cuando hay gastrectomías, enfermedades celíacas, mala absorción o cirugías bariátricas, también hay problemas ahí en la absorción de hierro. Las pérdidas por sangrado crónico, este es uno de los parámetros que más seguido nos llegan a consulta. ¿Por qué? Porque las señoras tienen ese problema con la hematosis y sangran mucho, hacen menorrea, polimenorrea, y los ginecólogos no tienen un concepto diferente a nosotros. Ellos les gusta preservar estos úteros y entonces permanecen varios meses hasta que por fin terminan autorizando la cirugía y operan. Ya resolvió el problema porque una vez quitado la máquina del útero ya deja de sangrar de forma abundante y ya empieza a corregir la anemia. Antes nos toca estar de hierro hasta que ginecología decide por fin operar a estas pacientes. Y la deficiencia congénita de transferrina, que es otra entidad. El síndrome anémico que ya veíamos anteriormente, más el síndrome ferropénico. Entonces, el síndrome ferropénico va a estar caracterizado por una estomatitis angularis, que le llaman boqueras aquí. La glositis, inflamación de la lengua, elocena. ¿Alguien sabe qué es elocena? ¿No le suena nada? Es la atrofia de la mucosa nasal y se llena de costras, causando infección, causando mal olor. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros rinitis atrófica. Esa rinitis atrófica es por el síndrome ferropénico. Les toca corregir eso también. La coiloniquia, que son las uñas en cuchara, son hacia adentro, cóncavas, así se ven, y lo que hemos visto en muchos niños, que les gusta comer tierra, arena, sí, otros comen hielo, esa es la famosa PIC, así la denominan, comer cosas que no son comestibles. Eso forma parte del síndrome ferropénico. También hay parestesias, hay neuralgias, y el famoso síndrome de Plummer-Vinson, otros llaman Patterson-Brown-Kelly, que es la formación de pseudomembranas a nivel faríngeo y esofágico. Estas membranas que se ven acá, pues esas son las que se ven cuando hacen la endoscopia y se encuentran con esas membranas. Entonces esos son el síndrome cuando se tienen estos dos, síndrome anémico más síndrome ferropénico, más las membranas, es lo que llamamos el síndrome de Plummer-Vinson. Entonces, ¿qué características tiene? Ya habíamos dicho que es un síndrome anémico en los cuales va a tener volumen corpuscular medio bajo y hemoglobina corpuscular baja. Es la anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Esta es la anemia ferropénica. El tratamiento, pues obviamente hay que mirar si hay alguna causa que esté desencadenando esta anemia.
y los reemplazos de hierro. Entonces hay reemplazo vía oral, ¿sí? Lo ideal es dar 60 miligramos al día. ¿Y cómo se logra eso? Con las formas de presentación de hierro oral, es el fumarato, el conato, el sulfato. ¿El sulfato viene de cuánto? ¿Alguien sabe? ¿Sulfato ferroso? Lo que han pasado por consulta. ¿Ah? El sulfato viene de 300, el gluconato viene de 600 y el fumarato viene de los 100. Entonces, en este se absorbe el 30%, son los 60. El gluconato es de 600, se absorbe el 10%, se aporta 60. Y el sulfato ferroso de 300 se aporta el 20%, entonces se absorbe el 20%, también los 60. O sea, la absorción de cualquiera de las tabletas que nosotros demos siempre va a 60. La dosis para dar del hierro. Y se va a mantener hasta que la ferritina llegue a niveles normales. Se mantiene el hierro hasta que el control de ferritina sea normal. ¿Sí? Aquí tenemos los laboratorios, ¿cómo van a ser? Obviamente, si es deficiencia de hierro, va a estar bajo, la ferritina va a estar baja porque no hay que transportar. La transferina también, la transferina va a estar alta porque es la transferina que está libre, la que se mide, no la que está unida al hierro. Y la saturación de transferina va a estar baja porque no hay que transportar, y la protoporfirina libre va a estar aumentada. Bueno, la otra es el hierro. A veces la gente no tolera el hierro por vía oral, o no se logran los niveles adecuados por vía oral. Entonces, a veces hay necesidad de utilizar el hierro parenteral. Esta es una de las formas que más frecuentemente utilizamos, ¿sí? Bueno, pero viene la ampolla de 5 mililitros con 100 miligramos. Hay diferentes esquemas de aplicarlo. Unos dicen que aplicarlo 100 días, otros les gusta aplicar 300 en un bolo y 200 en el otro, ¿sí? Un día 300, otro 200. Siempre hay que diluir la solución salina en más o menos 250 centímetros cúbicos y pasarlo más o menos en 1 a 4 horas. ¿Listo? Para evitar que haga reacciones secundarias al paso del hierro endovenoso. Entonces, ¿cuándo está indicado el hierro? Entonces, pues lo que acabamos de decir, cuando hay intolerancia, ¿cierto? En los casos en que exista necesidad clínica de suministrar rápidamente hierro, en pacientes que no toleran la terapia con hierro oral, en casos de enfermedad inflamatoria intestinal que no permita la absorción, en casos de enfermedades renales crónicas que no permitan obtener una buena cantidad de hierro a nivel C. Y a nivel de transfusiones de sangre, el dato más importante que deben tener, pues siempre por debajo de 7 debemos transfundir los pacientes para evitar que se descompensen, ¿sí? Y el dato importante que deben tener en sus mentes es este, que una unidad de glóbulos rojos aumenta el hematocrito en un punto a nivel de la hemoglobina. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Un punto. De una unidad aumenta un punto nada más. Bueno, la famosa anemia inflamatoria es muy parecida a la anemia ferropénica, solo que el mecanismo de esa anemia es por otro. Este mismo cuadro ya lo habíamos visto, que es el de la anemia ferropénica, y es el de que cuando hay procesos inflamatorios a nivel sistémico, el hígado empieza a producir la epsidina. La epsidina es una sustancia que nos va a bloquear la puerta por donde va a pasar el hierro. Entonces, al bloquearla, se va a acumular aquí, la ferritina va a acumular el hierro
y hasta ahí llega. Entonces, ¿qué pasa? Como todas las células se descaman, esta célula se descama y se va por la materia fecal y se pierde el hierro. Todo es porque la producción en procesos inflamatorios o cáncer y eso, se produce esta epsilina, que es la que va a causar este problema aquí a nivel del paso del hierro. Los mismos parámetros que ya sabemos. Pues, ¿qué causa eso? Infecciones, sepsis, neoplasias malignas, enfermedades autoinmunes, enfermedades renales crónicas, anemia cardiorrenal. Básicamente, pues, es esto, tratar la enfermedad de base, darle los medicamentos que requiera para tratar la enfermedad de base, hacer los cambios en la dieta, si requiere transfusión, transfundirla y tratar las enfermedades. Y si es necesario, interconsultar al hematólogo. ¿Qué se recomienda? Una de las cosas que más facilita la absorción del hierro es la vitamina C. Entonces, es una de las cosas que debemos decirle al paciente que debe consumir frutas que tengan vitamina C. ¿Cuál es la que más tiene vitamina C? ¿Ah? No ácido ascórbico. La guayaba. La que más vitamina C tiene. Los otros tienen también, todas estas tienen vitamina C, todos los cítricos tienen vitamina C, pero tienen más ácido. Y obviamente, ¿No hay otra fruta que no sea la guayaba? la guayaba es la que más tiene. Esa es la que más ¿Ah? La despensa. Bueno, y tenemos otros que los alimentos que deben consumir, obviamente la carne roja, ¿cierto? La carne roja, el hígado, el res, la pajarilla. Aquí no, hay un nombre, ¿cómo es? Hay un nombre que me llamó me llamó la atención y es el nombre que dan a la, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahorita sabe. Evitar el tinto, los que son tinteros, y el té, tinto y té, café y té, son los que más, uno de los que más bloquea la absorción de hierro. Pero cualquier tipo de té o tenía. Cualquier tipo de té. No sé. ¿Me divorciaste? Toca averiguar. cuál es. Acá se nos jodió con el tinto. ¿Ah? Que nos jodió con el tinto. Nos dio por donde era. Ustedes manzanilla. Sí. El tinto es uno de los que más dicen ellos que debemos evitar cuando tengamos problemas de anemia ferro. Bueno, ¿cómo les va? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, ácido, claro. Este tema no es tan difícil. Anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, entonces uno ya piensa en qué. ¿Qué? B12 y ácido fólico. B12 y ácido fólico. Y va a ser, ¿qué característica va a tener ese oro? Que son grandes. Son grandes. La famosa macrocítica. ¿Sí? Bueno, entonces aquí los déficits de vitamina B9, aparte que el ácido fólico, no se acostumbra al ácido fólico todo el tiempo, pues nunca los nombres como B9. El ácido fólico es el B9 y el B12. ¿Cómo se llama la B12? Sí, es con C. Cobalamina. Cianocobalamina. Cianocobalamina. Esas son las deficiencias de estos dos. Entonces vamos a tener lo que veíamos, ¿no? Unos glóbulos rojos más grandes, ¿cierto? Lo más importante es que estos dos participan en la formación del ADN. Eso es muy importante. Estos dos participan, ya ahorita miramos, es lástima que cuando se prohíbe, no se alcanzan a ver todas las, cuando hay, cuando uno muestra políticas como el ciclo de Krebs, como cosas así, no se alcanzan a ver. Bueno. Entonces, bueno, a veces estos como están participando en la producción de ADN, a veces se acompañan
de deficiencia de las tres. Va a haber anemia, leucopenia y trombocitopenia. Puede haber una pancitopenia. ¿Por qué? Porque está metido el DNA, que es el que está produciendo las células hemáticas. ¿Listo? Esto voy a tratar de leerles. Bueno, la fuente son las carnes también, ¿cierto? Y cuando ingerimos, voy a tratar de que todo no se alcanza a leer desde allá. Aquí vemos una proteína, que es la proteína R, que viene de la saliva. Y aquí viene la proteína, esta proteína que ingerimos. Entonces la proteína viene, y la proteína es la roja, y la cianocobalamina es la azul. Viene en forma de complejo, vienen los dos unidos. Entonces ellos bajan a través del esófago y llegan al estómago. Les pongan cuidado. Llegan al estómago y ahí está el famoso. ¿Quiénes producen el ácido clorhídrico? Dime. El ácido clorhídrico, las células. Las células parietales, ¿cierto? Las células parietales van a producir el ácido clorhídrico y lo que va a producir la separación de la cianocobalamina con la proteína que venía de la carne. Y continúa ahí, y en ese momento, cuando ya va liberándose, aparece la proteína R, que va a servir de transportador a través del intestino. Pasa por el intestino, y llega al duodeno. En el duodeno, entonces aquí aparece nuestro amigo el páncreas con sus proteasas, y es la que va a romper esta unión de la proteína R salival con la cianocobalamina. ¿Sí? Pero mientras tanto, mientras esto está ocurriendo, mientras está produciendo el ácido clorhídrico, hay otras células también que está produciendo el factor intrínseco, también parietal. Entonces esta está produciendo ácido clorhídrico y factor intrínseco. Todo eso va viajando a través con la comida, a través del intestino. Aquí va la cianocobalamina con la proteína R de la salival, llega aquí, llega con las proteasas del páncreas. ¿Sí? Pongan cuidado por dónde pasa, porque de acuerdo a eso vamos a ver las patologías que van a afectar este tránsito. Patologías que afecten el estómago, patologías que afecten el páncreas, ¿cierto? Entonces aquí viene la cianocobalamina con la proteína R de la saliva, la disocia las proteasas, y ahí es cuando entra el factor intrínseco. Él no se une aquí arriba, se une aquí abajo. Pero eso se agrega arriba. Se secreta aquí arriba, pero él viaja junto con ella, pero hasta aquí, en el momento en que la proteasa la libera, entonces ahí sí ya se une, y ese complejo puede ser que viaja a través del intestino delgado y se va a absorber ¿en dónde? En el ileum terminal, en los últimos 80 centímetros más o menos. ¿Sí? Se absorbe, ahí se absorbe. ¿Y se absorbe cómo? Por este transportador, que lo transporta y lo mete a la célula para poder ser utilizado. Ese transportador se llama ubilina. Entonces tenemos la proteína R, la saliva, ¿sí? La proteína, el ácido clorhídrico que separa esa unión, y luego entonces se une viene la proteína del alimento primero. Y viene el alimento, la proteína animal, digamos así, con la cianocobalamina, llega al intestino, viene el ácido clorhídrico, la rompe, la separa, y ahí es cuando la proteína R de la saliva entra en acción, la transporta, y luego cuando llega al duodeno, llegan las proteasas del páncreas y actúa también, y ahí es cuando el factor intrínseco se une con ella para poderla transportar y poderla absorber con la cubilina. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces ahora sí escucho. ¿Qué patologías pueden afectar eso? Una gastrectomía. La gastrectomía, sí señor, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Parásitos también. Después, pero no. ¿Ah? ¿De estómago qué más? Una
todo lo que tenga que ver con las enfermedades inflamatorias del ilio. ¿Cuáles son las más conocidas? Una enfermedad inflamatoria crónica. La enfermedad de Crohn, una ileitis, una enfermedad de Crohn. Aquí algo que daña el páncreas también, enfermedades pancreáticas, ¿cierto? Entonces aquí todo lo que tenga que ver con cirugía bariátrica también. Doctor, una gastritis por helicobacter pylori no puede expresar. No está. Síndrome intestinal. Si todo lo que afecte el intestino delgado nos va a alterar eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener la anemia por deficiencia en los pacientes vegetarianos estrictos. ¿Sí? En ellos vamos a tener ese problema, porque no van a consumir la proteína animal. En la disminución de la absorción, entonces, deficiencia del factor intrínseco, o sea que la célula parietal no la produzca. Deficiencia de alteración en el hilio terminal, como ya lo dijeron. Las bacterias, no es tanto los parásitos, sino bacterias, o sea, un aumento de las bacterias a nivel del intestino. ¿Sí? La insuficiencia pancreática endocrina, y ojo con esto, mira lo que apareció aquí, la anemia perniciosa. La anemia perniciosa, resulta que esta anemia perniciosa es una megaloblástica también, pero que tiene ciertas características. Una de esas es que la llaman la enfermedad de Addison Wiener, en las cuales se caracteriza por esto, una gastritis crónica atrófica. ¿Sí? O sea, ya tenemos ahí problemas con las células parietales. De origen autoinmune. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está produciendo anticuerpos contra las células parietales y anticuerpos contra el factor intrínseco. Es cuando es autoinmune, es una perniciosa. ¿Y qué pasa ahí? Como es una gastritis atrófica, debemos estar pilas con esto, porque estos tipos de pacientes son los que pasan muy fácilmente a un adenosea gástrico. Entonces tenemos que estar, si sabemos que hay un paciente con megaloblastia o a paciente con anemia perniciosa, tenemos que estar vigilando cada cierto tiempo la mucosa del estómago para evitar que nos encontremos con una sorpresa de un cáncer gástrico. ¿Listo? Entonces, esa es la famosa anemia perniciosa, que es de tipo autoinmune, que va a dañar las células parietales y el factor intrínseco. Entonces aquí tenemos el síndrome. Entonces tenemos el síndrome anémico, que ya lo conocen, la glositis, la inflamación de la lengua y los trastornos neurológicos. No sé si ustedes se han dado cuenta que los neurólogos, cuando llega un paciente con un compromiso neurológico, lo primero que piden es vitamina B12. ¿Por qué se va? Y ahora ya sabemos por qué. Porque hay esta. Esta anemia que va a comprometer la parte posterior de la médula y los cordones laterales. ¿Sí? Los cordones laterales llevan la formación motora y la información propioceptiva. Paciente que tenga, no importa el nivel, que tenga paraparesia, alteración de la propiocepción, ¿sí? Con anemia, o que puede ser una anemia megaloblastia. ¿Sí? A veces, lo primero que se manifiesta es la anemia, el compromiso neurológico, y después aparece la anemia. Entonces toca estar pendiente de estas dos cosas. ¿Listo? El diagnóstico, entonces ya sabemos que es una anemia macrocítica hipercrómica, ¿sí? Ha aumentado el volumen corpuscular y la hemoglobina corporal media. Tenemos que solicitar, cuando tengamos esa sospecha de anemia perniciosa, los anticuerpos anti-célula plasmática y antifactor intrínseco. Si son positivos, hay que hacer la endoscopia, por lo que ya les dije, el riesgo de OCA. ¿Sí? Hay que hacer el tratamiento, obviamente buscarle la causa de cuál de todas esas que hablamos, cuál de todas es, y aparece la
cianocobalamina o hidroxicobalamina, esa viene, la ampolla viene de... ¿Por qué ampolla? Porque no está absorbida. Porque no tiene por dónde entrar, no tiene los elementos para poder entrar. Les toca buscar otra vía y esa vía es la intramuscular. La ampolla de cianocobalamina viene de 1 miligramo o 1000 microgramos, como lo quieran llamar, para aplicar, o con el esquema. El esquema son una ampolla diaria por 7 días. Luego continuamos una ampolla semanal por 1 mes, o sea 4 más. Vamos 7 y 4, 11, ¿sí? 4. Luego una quincenal por otro mes. 2, 3. ¿Sí? Y luego una mensual. ¿Sí? Ese es el esquema para comenzarle, para poder llenar los depósitos. Los depósitos de este es muy agradecido porque estos duran más tiempo que los de ácido fólico. Los de ácido fólico son más, se llenan pero se ocupan más rápidamente. También la cianocobalamina se demora más tiempo. Doctor, ¿podría por favor repetir? Una ampolla de 1 miligramo o 1000 microgramos, como quieran. Una ampolla diaria por 7 días. Luego una ampolla semanal por 4 semanas, por 1 mes. Luego una ampolla quincenal por 1 mes. Y luego una mensual. ¿Cuántos meses? ¿Ah? ¿Cuántos meses la mensual? A veces de por vida, porque todo depende de los controles que tengamos de él. Si llena los depósitos, pues listo. ¿Sí? O sea, simplemente estamos pendientes de que no lo vuelva a bajar. Si lo vuelve a bajar, pues le seguimos poniendo una mensual. ¿Listo? Entonces en ella los niveles de vitamina B12 obviamente van a estar bajos. Los de vitamina B9 normales. Y la homocisteína, esta homocisteína que no toca. Bueno, ahorita cuando veamos el metabolismo del ácido fólico, vamos a encontrar esto. ¿De dónde sale esto? De la homocisteína. ¿Sí? Ellos tanto este como el ácido fólico inhabilitan la homocisteína, la degradan, forma parte del ciclo. Y entonces, pero si no está, obviamente entonces la homocisteína es un dato de laboratorio que nos sirve porque va a estar aumentada. Si no hay vitamina B12, entonces se aumenta, porque no hay quien la degrade. ¿Sí? Y vamos a mirar el ciclo. Y igual que el ácido metilmalón, lo mismo. ¿Sí? Para estar, son dos reacciones que van a estar, ahí va a estar metida la vitamina B12 degradando estos productos. Pero no, o sea, ¿es necesario pedirla o solamente con la vitamina D12 ya podemos decirlo? Sí, ¿no? Si tienes alguna duda, entonces pide las otras. Pero otra ayuda, o sea, otra ayuda de energía para confirmarlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Cierto. ¿Sí? Bueno. Ahora viene la B9. Entonces, esta vitamina B9, así como está, le voy a traducir aquí. Aquí está el ácido fólico por fuera de la célula. ¿Sí? Entonces, así como está, así como se absorbe, no actúa. Tiene que activarse. Para activarse necesita convertirse este ácido fólico aquí dentro de la célula en dihidrofolato. Y este dihidrofolato, la DHF reductasa, se va a convertir en tetrahidrofolato. Esta reacción es fundamental porque a veces la que está fallando en la síntesis de este ácido fólico, la acción del ácido fólico es clara cuando se inhibe la DHF reductasa. Aquí, en ese momento, ya es como tetrahidrofolato, entonces ahí sí entra dentro del ciclo de la modificación del DNA. Ellos participan, entra dentro de este ciclo y participa ahí. Y a su vez está participando en aquí está, homocisteína. Esta es la que veíamos acá. ¿Qué estaba elevada? Homocisteína. ¿Sí? Entonces, esta es la que aquí se degrada y se convierte en metionina. ¿Sí?
Al no haber ácido fólico, esta reacción no se produce y se va a aumentar la homocisteína. Entonces, causas, pues obviamente el aporte, pero se ven más marcado en pacientes con desnutrición y alcoholismo. Obviamente todo lo que tiene que ver con la absorción, las enteropatías y toda esta cuestión. Medicamentos que alteran este paso, la aspirina y sobre todo estos dos. Si hay pacientes que están tomando fenobarbital y fenitoína, midan el ácido fólico, que seguramente va a estar bajo, entonces hay que darle el aporte. Y obviamente los aumentos por necesidad en la infancia, porque está creciendo, y en el embarazo, porque está pidiendo más materia prima para ese embarazo. Anemia hemolítica, hipertiroidismo también hay déficit de ácido fólico. Mire, la antagonista de la reductasa que acabamos de ver, ¿sí? ¿Cuáles son? El metotrexate y el trimethoprim y el triantereno. Ustedes han visto los reumatólogos, ellos siempre le ponen el ácido fólico. Cuando están utilizando para la artritis reumatoidea y eso, están utilizando el metotrexate, siempre va con ácido fólico. ¿Sí? Eso es por la enzima que hace por esta enzima, está bloqueada por ese medicamento. Incremento de las pérdidas por las enteropatías. Bueno, el diagnóstico de la anemia macrocítica, entonces va a estar, la diferencia es que no va a tener el compromiso neurológico, que sí lo tiene la B12. El diagnóstico, la medición de la vitamina B9, hay dos formas de medirla, la B9 en suero y la B9 intraeritrocitaria. Ellos dicen que es más exacta la B9 intraeritrocitaria. Si quieren estar más exacta, entonces ahí está, es exacta. El tratamiento, aquí está en lo que veíamos. Vitamina B12 puede estar normal o puede estar baja, la vitamina 9 obviamente está disminuida, intraeritrocitaria más marcada, y la homocisteína, como veíamos, va a estar aumentada. O sea, esa nos sirve ahí también para el diagnóstico. Entonces acordémonos que viene de 1 y de 5, aquí casi no se consigue 5 pesos cada uno, de 1 miligramo de ácido fólico diario, por 4 meses. La profilaxis en el embarazo para evitar las enfermedades hemolíticas crónicas, también. ¿Ese se toma bienal, verdad? ¿Ese se toma bienal? ¿Ese también se puede tomar bienal? Sí, oral. Este es vía oral, el ácido fólico es vía oral. Ahora, si toma medicamentos como el metotrexate y eso, la forma de darlo no es ácido fólico, sino ácido folínico, que se absorbe mejor. Evita el paso de la reductasa. Entonces ya no necesita pasar por la reductasa, entonces ya está como folínico y entonces ya no tiene problema. Anemias hemolíticas, aquí es donde empieza esto a aparecer. Bueno, las anemias hemolíticas hay que poner un poquitico de cuidado. Las hemolíticas, ¿qué quiere decir? Que se pueden dividir en dos. Se pueden clasificar de muchas formas. Una es intracorpuscular y otra extracorpuscular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es propia del glóbulo rojo o no es propia del glóbulo rojo? Cuando es propia del glóbulo rojo se llama intracorpuscular, las congénitas. Ese ejemplo más claro de todos es la esferocitosis. ¿Sí? Esa es alteración a nivel de la membrana, los esferocitos. Alteración en el metabolismo, alteración de la hemoglobina, ¿sí? Las talasemias y eso. Y la extracorporal son sustancias que están en el ambiente, en el sanguíneo, que pueden llegar a destruir los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos intracorpuscular en el glóbulo rojo, extracorpuscular por fuera del glóbulo rojo. Ahora, otra forma de clasificarlas es dependiendo de donde ocurre la amólisis. Si va a ser en el vaso sanguíneo o si va a ser en el vaso. ¿Sí? Vaso. Entonces, cuando es
Intravascular obviamente es a nivel vascular y extravascular es en el vaso. Entonces, si se dan cuenta, las intra son extra y las extra son intra. O sea, las Pero del intravasculares son extra. Las extras son intra y las intra son extras. Porque Sí. Por ejemplo, hablemos de la enterocitosis. ¿Dónde va a ocurrir la hemólisis? en el vaso. En el vaso. O sea, La hemólisis es intracorpuscular y el vaso es Es extravascular. extravascular. Obvio. ¿Sí? Entonces van, tú sabes. Después eso la frase intra es extra y extra es intra. Sí, sí, sí. Tiene todo el sentido. ¿No? ¿Sí? El mejor ejemplo es ese, el de la eritrocito. Bueno, entonces ahí viene el famoso síndrome hemolítico agudo y crónico. El síndrome hemolítico agudo es con la triada anemia, la ictericia, que ustedes ya conocen perfectamente, prehepática, ¿no? ¿Por qué prehepática? Porque ¿Cómo digo? en el vaso, ¿Ah? porque es en el vaso sanguíneo ¿Qué pasa? que se destruye el glóbulo rojo, Mm. ¿no? Porque el problema no lo tiene el hígado, Porque la Sí. bilirrubina no El problema no está en el hígado. entonces no va a ser intrahepática, no es como una cirrosis. No, Porque la bilirrubina que se eleva es la no conjugada. porque la que se eleva la no conjugada. Que acuérdate que se rompe el glóbulo rojo en el vaso y se libera la hemoglobina que se convierte en bilirrubina, o la bilirrubina que llega al hígado en directo. Porque cuando se mete al hígado se convierte en directo y se elimina por bilis. Pues en este caso es la indirecta, es ictericia, pero de tipo indirecto. ¿Listo? Bueno, y como está alborotado el sistema en el vaso, todo eso está congestionado, pues obviamente se nos va a congestionar y a crecer. Entonces va a haber, entonces esa es la triada. Un paciente con anemia que tiene una ictericia que es a expensas de la indirecta y que está con esplenomegalia. Esa es el paciente en la fase aguda. En la fase crónica ya hay cambios a nivel de la médula ósea porque ya empieza a estimularse la médula ósea tratando de recuperar esa hemólisis que hay en el vaso. Entonces ella digamos así, se hipertrofia, digamos así, sus funciones comienza a producir más y más y más, entonces ya llega un momento en que se hipertrofia, al crecerse, entonces va a deformar los huesos. ¿Sí? Va a haber alteraciones óseas y una cosa, cuando ustedes encuentren anemia con polilitiasis en personas jóvenes, deben pensar que es una anemia hemolítica. Deben buscar una anemia hemolítica. Están asociados esos tres. Y insuficiencia renal y nefrosis. Pero ¿por qué están asociados? ¿Ah? ¿Por qué están Se ha visto. Ah, pero Sí. o sea, por epidemiología. Por epidemiología. Ah, ok. Ahora, ¿qué pasa si hay una cirrosis intravascular grave? O sea, si hay una hemólisis intravascular muy severa, entonces ¿qué va a pasar? No va a haber oxígeno. Sí, estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo. Pero entonces Va a no. empezar a drenar. O sea, se rompen los glóbulos rojos y hace lo mismo. Se aumenta la cantidad de hemoglobina muy abundante en la circulación. Sí, en entonces el va a plasma. tener que sacar. Entonces hay una sustancia que es la aptoglobina, que es la que la coge y la mete, la saca. Pero eso es lo que pasa. A veces es tan grave es la condición que produce hemoglobinuria, o sea, no es capaz, se agota La aptoglobina no es capaz de filtrar, No. de retener. no es capaz de cogerla toda. Profe, ninguna de las anemias anteriores da esplenomegalia. ¿Ah? No. Por lo que estos son a nivel Porque insuficiencia renal y nefrosis. extravascular. Porque la insuficiencia renal. Entonces, ojo a la cosa que yo les digo, hay aumento de la hemoglobina a nivel circulante, la apto no es capaz de bloquearla toda,
entonces se va a pasar esa hemoglobina y la hemoglobina es la que le da el color rojo a la sangre, ¿sí? Entonces esta hemoglobina se va a pasar al riñón y al pasar al riñón se va a eliminar y es lo que va a producir la hemoglobinuria. Doctor, ¿por qué hay insuficiencia renal y nefrolitiasis? ¿Ah? ¿Por qué hay insuficiencia renal y nefrolitiasis? Acordémonos que hay daño a nivel, o sea, los glóbulos rojos se rompen y pueden llegar a producir un daño renal, ¿sí? Con los residuos que desecha. Estamos hablando de una patología, ¿no? No es lo normal. No se rompen a los 120 días, no. Se están rompiendo mucho antes y hay una cantidad de desechos que pueden atrapar los túbulos. Entonces, por ese lado podría ser. O sea, por el exceso de filtrado. Podemos que el riñón lo ponemos a trabajar de muchas formas. Pues, por ejemplo, en el diabético, ¿cuánto es el nivel de glicemia en un diabético? La tasa de filtración de glucosa en un diabético, lo máximo. 180. En una persona, perdón. 180. 180. Pero si tiene 400, ponemos a trabajar ese riñón a marchas forzadas y ahí es cuando se daña. Porque está trabajando más de la cuenta. Ahí es cuando se daña. Bueno, ahí quedó claro lo de la hemoglobinuria. Sí. Si encuentran esto como Coca-Cola en la orina, ahí vamos con la chispa de la vida. Pues a eso es porque hay una hemólisis y hay mucha hemoglobina circulando. Y obviamente, ¿quién está disminuyendo? La aptoglobina. La aptoglobina. Es otra herramienta que tenemos para medir. Bueno, las hemolíticas congénitas, pues obviamente va a ser el ejemplo, van a ser estas: enterocitosis, electrocitosis, estomatosis. Mira, aquí está la otra forma del glóbulo rojo, que es los estomatocitos. ¿Estoma qué quiere decir? ¿Qué es estómago? ¿Han visto cuando en cirugía? ¿Ya pasa por cirugía? No. Pero el estómago. Entonces, el estómago es la boca. Sí, como O sea, la boca de la colostomía, la boca de la gastrostomía, ¿sí? Son estomas. Aquí vemos la formación de como bocas, ¿sí ves? Aquí vemos las son debidas a la estomatitis hereditaria. Entonces, estas son alteraciones a nivel de membrana. Tienen defectos de la membrana, todas se comportan igual. ¿Sí? Seguramente cuando hacemos el extendido de sangre periférica, es cuando nos dicen que tenemos o eritrocitos, los eritrocitos son estos, eritrocitos o estomatocitos o esferocitos. Mira, aquí están los. ¿Qué cosa les llama la atención aquí este extendido de sangre periférica? Aquí están los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos normales, pero los esferocitos son estos. Estos son los esferocitos. ¿Ah? O sea, no son bicóncavos. No son bicóncavos, sí, pero en cuanto a color, son más. o sea, son hipercrómicos. ¿Por qué será? Porque como son más pequeños, No. Sí, correcto, pero son más pequeños, entonces se concentra más la hemoglobina en ellos es normal, entonces la acumula, la concentra. Entonces por eso son hipercrómicos. Doctor, y al pasar por el vaso, al no ser cóncavo. De una vez, como un Pac-Man. Va destruyendo, O sea, doctor, esos pacientes tienen mucho riesgo de hacer trombo. ¿Ah? De hacer trombo. En este caso no, hay otra anemia que sí. La falciforme. Eso es porque no se van a acumular, se van a reventar. Esto quedan los esquistocitos. Bueno, entonces en esta es anemia hemolítica intracorpuscular, ¿cierto? Porque tiene que ver con el glóbulo rojo intracorpuscular y extravascular, ¿sí? Autosómico dominante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en el vaso. ¿Sí? ¿Me repite? Intracorpuscular porque es en el glóbulo rojo Sí. y extravascular porque es en el vaso. Pero en el órgano. Órgano vaso. Sí. Autosómico dominante.
Entonces, si va a haber un síndrome anémico, un síndrome hemolítico agudo y crónico, ya más fuerte. Puede provocar mielopatía y miocardiopatía en consecuencia. Diagnóstico, entonces vamos a tener una hemoglobina corporal media alta, reticulocitos va a haber alto porque hay una hemólisis, ¿sí? Y el frotis de sangre periférica, pues van a estar los esferocitos. En este es cuando se hace una prueba que se llama la prueba osmótica, que es colocar los glóbulos rojos en un medio hipoosmolar. Entonces cuando si es hipo, o sea que tiene mucha agua y ellos están más concentrados. Entonces el agua por difusión se va a pasar al glóbulo rojo, lo revienta. Entonces, cuando es una prueba osmótica positiva, quiere decir eso. ¿Pero cuáles se revientan? ¿Los esferocitos? Los esferocitos. Ah. ¿Sí? Ellos se revientan. ¿Sí? Porque están muy concentrados y no tiene, apenas entra el agua porque están en medio hipoosmótico. Tras lo revienta. Entonces, por si es una prueba positiva, osmótica, hemólisis osmótica. Entonces, el tratamiento, entonces son básicamente en estos chicos, así, ¿quién es que está causando toda la hemólisis? El vaso. El vaso. Quitarlo. ¿Sí? No para curar, no se cura, sino para disminuir la hemólisis. Bueno, pues ¿No? Doctor, ¿y qué complicaciones puede tener esa esplenectomía? Entonces, ahí vamos. Entonces, la esplenectomía va después de los 6 años. Antes de los 6 años no, porque toca vacunar a los niños contra encapsulados. ¿Sí? Porque ellos, si quita el vaso, ya no tienen protección. El vaso es el que los protege contra eso. Entonces, si quitamos el vaso pasan los antes 6 años de edad. de edad, Ah, ok. sí. Entonces, toca vacunarlos primero. Una vez que tenga el esquema de vacunación, se procede a la esplenectomía. Y así va a ver si tienen anticuerpos. Ok. Bueno, y obviamente el ácido fólico hay que aplicar, porque a veces se crea hay una descarga masiva de la médula tratando de controlar la hemólisis, o sea, del déficit de hemoglobina, ¿sí? O sea, hay mucha hemólisis, entonces la médula empieza a Usar mucho ácido. abusar, y entonces se Se acaba la necesita. reserva. Ah. Se necesita. Y de ese no se necesitaría, ¿verdad? No. Bueno, trastornos del metabolismo. Aquí entonces, esta es que no sé. Pero eso debería pasar con la diapositiva, doctor. Esta diapositiva es cuando hay trastornos metabólicos, son las famosas vías que utilizan el glóbulo rojo para tener energía. Esas son de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ahí está produciendo energía, y la otra es la de piruvato o sinasa, ahí también está produciendo ATP. Entonces, esos son los mecanismos, las vías, ¿sí? Las vías de Meyen-Ford y la piruvato, ¿no? Piruvato o sinasa. La producción de piruvato es la que produce energía. Entonces, él utiliza estas dos vías para coger energía para poder hacer su trabajo, de tal forma de que no utiliza el oxígeno, porque no estaría usando el oxígeno que está transportando, no se hace. Bueno, entonces en ellos va a haber una característica, y es que la hemoglobina se va a depositar, se precipita cuando hay este tipo de trastornos metabólicos, y va conforme. Bueno, así se ve un poquito mejor. Trate de que se viera un poquito mejor. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aquí en este mecanismo donde está actuando, y aquí la piruvato sinasa. Son las dos vías. Y estos son los famosos cuerpos que tenemos acá, ¿sí? Hay presencia de los cuerpos de Hayes. Son presencia de hemoglobina que se ha precipitado, y se presenta aquí en la periferia en una forma redondita. Son los cuerpos de Hayes. Se presentan en anemias con trastornos metabólicos. Es una de las vías para poder. Esto quise traerlo,
Son la hemoglobina, los conceptos básicos de la hemoglobina, porque la hemoglobina se desplaza en esta curva que hay aquí. La normal es la azul, ¿sí? Y tiene la presión de oxígeno contra la saturación de oxígeno. Entonces, hay una serie de factores, entre ellos la acidosis, la difosfobutirato y la fiebre, la temperatura y los niveles de CO2 aumentados que desplazan esa curva hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, aquí en la, a ver si aquí se ve, aquí, entonces, por ejemplo, tenemos niveles elevados de CO2. ¿Dónde están los niveles elevados de CO2? Antes de estar en la sangre. ¿Dónde están? ¿Ah? Puede estar en los pulmones o en los tejidos. ¿Sí? La sangre recoge todo ese CO2 de todas partes en los tejidos. ¿Qué pasaría si la hemoglobina no suelta el oxígeno? Pues sí, queda Empieza a atrapado. haber acidosis y todas las cosas. Esto que ocurre aquí es fisiológicamente muy bueno porque cuando ella se desplaza hacia la derecha, disminuye la afinidad por el oxígeno. Entonces, si disminuye la afinidad, lo entrega fácilmente. ¿Sí? ¿Me van a entender? Sí. Entonces, cuando ustedes escuchen, la curva se desplazó a la derecha porque estaba en acidosis, porque estaba con fiebre, porque tenía un CO2 aumentado. Hombre, es porque la hemoglobina está entregando. ¿Y dónde está ocurriendo eso? En los tejidos. Sí, en los tejidos, ahí es donde está. ¿Y qué está pasando en el pulmón? Ese es el intercambio. Hace lo contrario, ¿cierto? ¿Sí? Pues aquí, allá, entrega el CO2, y recibe el oxígeno. O sea, tiene una gran afinidad por el oxígeno. Entonces, ahí es cuando lo asume, lo acoge para poder, entonces, ahí cuando se desplaza hacia la izquierda. Hay mucha cantidad de CO2, entonces ahí es cuando ahí. ¿Qué pasó? ¿Dejaron encerrado o qué? Mira, pero ¿de dónde sacamos esa curva? ¿Esa curva de dónde la sacamos? Esa curva. O sea, ¿cómo sacamos esa curva? De saturación de la hemoglobina. Mire, la curva cuando se pasa a la derecha, hacia la derecha significa una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Ahí es cuando ella entrega el oxígeno a los tejidos. Cuando llega al pulmón, entrega el CO2 y ahí al revés. Entonces, tendría que estar en el azul. Ahí es cuando se desplaza hacia La izquierda. a la izquierda. Cuando ya hay afinidad, pues entonces ella, esa ávida por el oxígeno lo recoge y ¿qué? Retiene el oxígeno para poder viajar a través de toda la aorta a los tejidos. ¿Listo? Es un término que van a utilizar. El aumento de la temperatura, el aumento del CO2, todo eso va a desplazar hacia la derecha. Bueno, ya a la izquierda ya vimos que ya repetimos eso. Bueno, los trastornos de la hemoglobina. Ya no estamos hablando ya de vitamina B ni de las cosas, sino ahora es la hemoglobina la que está alterada. Está alterada que las cadenas proteicas, a veces no se producen. Y cuando no se producen, entonces, vea, por ejemplo acá, lo que yo les decía, la mayor parte de la hemoglobina que tenemos en sangre, nosotros, es la hemoglobina A. ¿Sí? La hemoglobina 97%. Tenemos algo de A2 y la fetal también. Vamos a ver cómo esto, cuando hablemos de hemoglobinopatías, ahí vamos a encontrar que esta se aumenta hasta cierto punto y luego cae y es cuando vienen las anemias. En los niños más que todo. Aquí la fetal son 2 alfa y 2 gamma, mientras que aquí son 2 alfa y 2 beta. Entonces, el defecto cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo es que no se producen todas las cadenas, las 4.
Entonces es cuando hablamos de talasemias. Y cuando la formación de la cadena es anormal, ¿qué quiere decir anormal? Que uno de los aminoácidos no corresponde a la secuencia. Eso sí es la falciforme que Entonces es la anemia falciforme o la famosa drepanocítica, en forma de oso. Bueno, aquí tenemos lo que les decía. En los niños los papás son recesivos, ¿cierto? Cada uno tiene un gen. Y cuando se combinan, pues hay uno sano, uno que es como ellos, que son portadores, y uno que va a tener los dos genes de la talasemia. Entonces, ahí es cuando hablamos de la talasemia mayor, que tiene todas las características. Está llevado separado. ¿Listo? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Son autosómicos recesivos, sí. Beta-lactasemia mayor, entonces es muy grave, ¿no? Es un caso muy grave porque en ellos como no hay la hemoglobina A, va a estar reemplazada, pues ahí es cuando vamos a tener la anemia y va a estimular en forma abrupta la eritropoyetina para que produzca. Al estimular mucho la eritropoyetina va a hacer que esta médula trabaje forzadamente y comience a hipertrofiarse, digamos así, para utilizar un término sencillo y me puedan entender. Al hacerlo entonces va a deformar los huesos. Y aquí por ejemplo vemos el cráneo en cepillo, que es una de las características de esos niños, ¿sí? La cantidad de huesos que dan. Y la otra son los quistes, pseudoquistes óseos a nivel del cráneo. ¿Las calcificaciones? Los quistes, los forman quistes óseos, huecos. ¿Sí? La anemia, esa anemia va a ser a nivel de la talasemia, va a ser microcítica hipocrómica y se confirma por la electroforesis de las hemoglobinas. Uno pide una electroforesis y ahí marcan todas las hemoglobinas, cuál es la que está presente. ¿Sí? Trasplante, la médula ósea. ¿Por qué? ¿Por qué la médula ósea sirve como tratamiento para las talasemias? La beta-talasemia. Porque se están produciendo la hemoglobina defectuosa, entonces hay que arreglar la fábrica, ¿no? Hay que arreglar la fábrica, ¿sí? Y entonces la sangre que llega viene sana, viene con las dos y dos, Sí, betas y dos alfa, la hemoglobina A, ahí viene la colección. ¿Sí? Entonces ese es el problema. Dice que cuando a veces no se logra el trasplante porque es muy difícil. A veces es muy difícil el trasplante, entonces mínimo hacer la esplenectomía y hacer transfusiones cada vez que él requiera. Complicado. Para evitar este pico de la eritropoyetina, a que no esté estimulado todo el tiempo. Entonces eso para eso es que se hace eso. Bueno, y aquí tenemos la talasemia alfa, que mira, aquí se ven todos los cambios de las composiciones. ¿Sí? Estos son definitivamente pacientes poco futuro, o sea, no tienen, o sea, son patologías mortales, mal pronóstico. En cambio, estos dos de arriba son los portadores, entonces no hay problema. Entonces, esto es lo que debemos pedir. Cuando sospechamos alfa-talasemia, les vamos a pedir la hemoglobina H y la hemoglobina VAR. La VAR es esta. Entonces, a ver si está presente. Y la beta-talasemia, la hemoglobina A ver si debe estar baja. Y la hemoglobina A2 va a estar elevada. Y la fetal también, que no debe estar elevada. Bueno, y ahora viene la anemia falciformes, que era lo que decías. Esta, como tiene esa forma, entonces lo que van a hacer es trombosis a nivel de la microcirculación, porque
vez de circular, se van a trabar entre ellas y van a hacer la trombosis a nivel de la microcirculación. Son las famosas crisis falciformes, son muy dolorosas a veces. Entonces, esto toca saber manejar el dolor. ¿Sí? Se forma la hemoglobina S, esa se llama la hemoglobina S, la reserva falciformes. Se deshidrata, se polimeriza y se precipita, como la otra que veíamos hacia los cuerpos de Higgs. Crisis vasooclusivas. Antes hay produce isquemia, y al producir isquemia produce dolor. Sí. Tanto en el riñón, como en el hueso, como en el pulmón, en la piel. Y puede incluso simular un síndrome torácico agudo. Y es propenso a las infecciones. El diagnóstico se hace obviamente con la presencia de la hemoglobina S y el tratamiento con analgesia, muy buena hidratación, hay que hidratar muy bien a nuestros pacientes. ¿Sí? Obviamente hay que vacunarlos y la hidroxiuria. Es el tratamiento para hacer la función. Esto no hay nada más. ¿Cómo así vacunarlos, doctor? Para evitar ellos son propensos a las encapsulados. Entonces toca vacunarlos. Bueno, alquilías hay un montón, por muchas causas, por hiperesterismo, hemólisis química, por medicamentos, por parásitos, alteraciones metabólicas, alteración de la microcirculación, autoinmunes, hemorroinuria. Eso es un reguero impresionante de medicamentos. Sí. Y está una que es la hemolítica autoinmune, que tiene que ver con los anticuerpos calientes y los anticuerpos fríos. ¿Qué quiere decir esto? Estos anticuerpos calientes se precipitan a temperatura de 37 grados, mientras que los fríos se precipitan a temperatura de 22 grados. ¿Sí? Entonces estos son de tipo IgG y estos son de tipo IgM. ¿Sí? Entonces, por infección, básicamente esto se presenta en el vaso por infecciones, por leucemia, linfocítica crónica, todo lo que tenga que ver con autoinmunidad, ¿no? Lupus. Y a veces no van solas. Entonces, cuando hay una anemia hemolítica con anticuerpos calientes y le asociamos una trombocitopenia, es lo que se ha llamado el síndrome de Evans. ¿Qué? Yo les decía que se complicaba cada vez. Bueno, aparece una cantidad de síndromes. Y lo malo es que uno no lo tiene seguido. ¿Sí? Pero son patologías que no he visto hasta ahora el primero de esos síndromes. Entonces, básicamente, el diagnóstico, pues acuérdense que el test de Coombs es el que detecta presencia de anticuerpos contra el glóbulo rojo. Pues ahí vamos a ver un directo positivo y el tratamiento va a ser con corticoides inicialmente. Si no mejora, la esplenectomía. Si no mejora, inmunosupresión. Y si no mejora, este otro medicamento, que es el último que la Rituximab, es el último que están haciendo los estudios para este tipo de pacientes. En los anticuerpos fríos hay dos formas, una que es de las vitaminas frías, por IgM, ¿sí? Y la forma de Donald Steiner por hemoglobina G, ¿sí? Asociada a sífilis terciaria. El tratamiento entonces es lo mismo, el rituximab. Y esta, ya para terminar, la hemoglobina paroxística nocturna, en la cual está una enfermedad que está ligada al sexo, o sea, sexo masculino. Sí. Y hay deficiencia de estas proteínas, que es las que protegen el Sí, organismo. le da más a los hombres, porque se le da beneficio. Doctor, ¿por qué le da esa mañana? Porque ocurre, en ese momento hay más acidosis, digámoslo así, en el medio, y es lo que provoca la hemólisis. Eso es lo que hay en ese momento. Por eso es que dice que en mañanas oscuras y atardeceres amarillos. Es por eso, porque más presencia de acidemia, digámoslo así, a nivel del organismo. Entonces, en estos pacientes
supresa la hemoglobinuria y presenta la orina se va aclarando a través del día. El tratamiento, como los otros, es el trasplante de médula ósea para los calcificados y está eculizumab, esos son los anticuerpos que están de moda ahorita para todo este tipo de enfermedades. Bueno, ¿descansamos 5 minutos? Sí. ¿Cuánto llevamos? 9:20. 9:20. Bueno, mientras hacemos cambio de estirar las piernas.